¿Qué tal, castorcitos y castorcitas? Feliz miércoles, hoy día 21 de junio. Creo que hoy oficialmente empieza el veranito. Así que felicidades a todos aquellos que disfrutáis con esta estación del año. Ojo que hay gente que dice, a mí el verano, Albert, no me gusta, ¿eh? Yo prefiero el otoño o el invierno por el clima o por lo que sea. Hay gente que no le acaba de convencer esto del verano, pero básicamente relacionamos verano con buen tiempo, vacaciones, tiempo libre, estar con los nuestros. Así que, bueno, vamos allá, ¿vale? Oficialmente empezamos ese veranito de 2023. Hoy voy a hablaros de Carlota Corredera, al menos estas primeras horas de miércoles. Veremos si después estoy con un segundo vídeo donde ya analizaremos lo que han dado de sí las portadas y la prensa del corazón, muy focalizada, ya os avanzo, en la graduación de Irene Urdangarín. De hecho, hay una revista Semana que ya ha sacado a Irene Urdangarín en bikini. Hemos tardado pocos días desde que la joven cumplió esos 18 años y Irene Urdangarín ya tiene su primera portada en bikini a lo Obregón. Es un robado, es decir, no es un posado. Pero en fin, ya hablaremos de ello más adelante. Carlota Corredera. Bien, ayer lo avanzábamos. La noticia es esta, partimos, si os parece, de la noticia y lo vamos desarrollando. Mediaset elimina a Carlota Corredera por completo al retirar su foto del Paseo de la Fama, ¿vale? Aquí teníais, cargarnos esto, aquí teníais una estampa del 2018, creo que fue el enero de 2018, cuando la foto de Carlota, esta es Carlota, por si no la reconocéis, esta es Carlota, la de la foto, la otra también, la otra es Carlota real y esta es la Carlota de una foto donde parece todo menos Carlota. Bien, le habían colgado su fotografía en 2018, en enero de 2018, y como sabéis, y lo comentamos por encima, Mediaset decidió eliminar de ese Paseo de la Fama a Carlota Corredera. Se cierra completamente el ciclo para la presentadora de Vigo, para la presentadora gallega, que ha visto en poco tiempo cómo la echaban de Sálvame, siendo pues el único peso pesado al que echaban de una forma drástica o al que distanciaban de una forma drástica de Sálvame, a pesar que le dieron otro proyecto que no funcionó absolutamente nada, y ahora también tiene que ver de una forma, entiendo yo, bastante humillante, cómo te retiran de ese Paseo de la Fama que hay en Mediaset con los presentadores estrella de la cadena. Deben considerar que Carlota Corredera fue una estrella de esas que brilla cuando necesitamos que brille, y ahora que haya hecho el trabajo sucio ya no nos interesa. Vale, varias consideraciones, y esto es un tema que salió en el encuentro que hicimos en Valladolid, con la gente de Valladolid. Recuerdo que hubo un momento que una de las chicas, una de las personas que estaba, o dos, me interpelaron y me dijeron: ostras, Albert, es que yo recuerdo cuando tú estabas diciendo hace tiempo ciertas cosas que no beneficiaban a algunos personajes de la Marea Azul, y que yo fui de las que en ese momento me enfadé contigo, ¿no? Dije, ostras, pero ahora qué está diciendo, o se ha cambiado de chaqueta, o qué le pasa a Albert, ¿no? Pero luego, con el tiempo, me he dado cuenta de que realmente pues tú estabas analizando las cosas desde una perspectiva quizás más neutral, más objetiva, y que el tiempo pues me ha hecho entender aquello que nos tratabas de decir en ese momento, y que yo, en ese caso, pues lo entendía de diferente manera, ¿no? Para mí es muy importante el tiempo, porque el tiempo, más allá de aquello trillado, ¿no?, que siempre os digo, de que quita y da razones, el tiempo lo que permite es coger perspectiva de las cosas, ¿no?, de los temas. Y sobre todo separarte de la emocionalidad del momento y ver las cosas con algo más de objetividad. ¿Por qué digo esto? Porque la crítica fácil, que se nos suele hacer, o que se me suele hacer, muchas veces está ligada a la emocionalidad, y yo lo puedo entender. Yo puedo entender que las personas, al fin y al cabo, pues muchas veces siguen a personajes, hay personajes con los que empatizan más, hay personajes que por A, por B o por C, para determinadas personas se convierten en algo más que un personaje público, en algo más que un rostro público, se abrazan a ellos
y en algunos casos extremos incluso ya son como de su propia familia, los defienden como si se tratara de su propia familia. Yo siempre he sido bastante contrario a esto, porque primero todos tenemos nuestra familia y os digo yo que ellos ni necesitan nuestras ayudas ni lo pasan tan mal como parece muchas veces públicamente, ¿eh? Muchas veces la imagen que nos quieren dar es que lo están pasando mucho peor de lo que luego lo pasan, y internamente están viviendo los conflictos de una forma mucho más distante, relajada de lo que nosotros o de lo que la gente los puede vivir. Incluso pueden estar disfrutando de ellos, y me atrevería a decir que muchos sacando una tajada y un rédito económico de ellos, porque ya sabéis que el conflicto, y lo vemos en la actualidad, que es un hecho, vende mucho más, la guerra vende mucho más que la paz, ¿de acuerdo? Por esta razón muchas veces yo os digo, cuidado con los fanatismos, cuidados, que haced lo que queráis, pero cuidado, mucho cuidadito con abrazaros a determinadas figuras y alzarla a los altares de los dioses como si no tuvieran ningún defecto, como si no cometieran ningún error, porque el tiempo, al final, pone a cada uno en su sitio y podemos pasar algunos ratos de vergüenza ajena cuando descubramos ciertas cosas, ¿vale? Entonces, esto lo digo porque yo fui muy duro, fui muy crítico con la figura de Carlota Corredera, pero especialmente fui muy crítico con la figura de Carlota Corredera ligada a la profesión. Recordaréis que yo hice un vídeo que fue muy alabado por unos y criticado por otros hace unos meses, cuando Carlota estaba presentando la primera docuserie de Rocío Carrasco y le dieron un premio a ella y a la docuserie, y entonces el pavo real se hinchó y estábamos en un momento en el que parecía que todos los que criticábamos el negocio y lo que se hacía a costa del negocio éramos la peste, éramos apestados, estábamos a favor de la violencia de género y no sé cuántas sutilezas más que entre todos intentaron vendernos en el nombre de un negocio audiovisual, ¿no? Carlota Corredera fue una de ellas, y yo fui muy crítico y creo que dije una frase similar a la que voy a pronunciar. Si algún día algún profesor quiere poner un ejemplo en la carrera de periodismo de todo lo que no debe hacer un periodista, lo va a tener todo a mano, porque con 3 o 4 episodios de la docuserie, no hablo del contenido de la docuserie, sino del contexto periodístico que se creó con Carlota Corredera, vamos a llamar por ahora como portavoz, fue un fraude desde el punto de vista comunicativo. Y a pesar de ello, evidentemente con unas sinergias e intereses políticos con determinados ministerios, recibieron determinados premios y nos vendieron aquello como, ¿ves? Y tú criticando todo esto, la envidia, no soportas a, odias a, todas estas cosas que a veces se dicen, y no hay más que acudir al vídeo de ayer sobre Rocío Carrasco para encontrar una vez más los mantras de siempre. Lo que pasa es que mi lema es el de un programa de televisión que se va a estrenar de nuevo muy pronto con Lara Álvarez como presentadora. Me resbala, o sea, ya llega un punto que a mí me resbala absolutamente todo lo que quiera pensar uno, lo que quiera pensar el otro, pero bien que entráis en los vídeos a ver qué es lo que digo. Dicho esto, una vez más, aquellos avisos que yo hacía hace unos meses se han hecho realidad de alguna forma. ¿Qué es lo que yo decía hace algunos meses? Pues que algunos se habían convertido en auténticos, algunos y algunas, se habían convertido en auténticos y auténticas mercenarias en favor de un negocio. En ese momento, por negocio, tocaba hablar de la historia de Rocío Carrasco, y no solo eso, sino edulcorar la historia de Rocío Carrasco. Y no solo eso, sino proteger a Rocío Carrasco. Entiendo, no ha trascendido, pero que hay una serie de contratos firmados y en esos contratos hay unas exigencias donde a la hija de Rocío Jurado prácticamente no se le podía ni toser. Entonces, para conseguir ese hermetismo, lo que hicimos como productora, como programas y como cadena, no olvidéis, 3, como productoras, como programas y como cadena, fue blindar
al testimonio de Rocío Carrasco con una serie de personajes que no estaban actuando como periodistas en este caso, sino como salvavidas de la propia Rocío Carrasco, de su propio discurso, y además, más nocivo todavía, intentaron adoctrinar a la propia audiencia. Es decir, vosotros os encargasteis no solo de dividir a la audiencia en bandos, básicamente en dos bandos completamente radicalizados, sino que luego contratasteis a algunos profesionales para que hicieran pedagogía. Yo prefiero hablar de otra modalidad, ¿no? Para intentar pues adoctrinar parte de la audiencia y hacerles creer que la única verdad, que la verdad única, era lo que estaba contando Rocío Carrasco. Y además, para pervertirlo todavía más, os inventasteis una serie de ecosistemas sociales donde cabía todo: el machismo, la violencia de género, la violencia vicaria, el feminismo, en fin, toda una serie de conceptos sociales avalados también por la política de un ministerio que entró al trapo del negocio, y ahí creasteis vuestro propio discurso para respaldar vuestro propio negocio. Para ello necesitabais no de profesionales de la comunicación, que entiendo que también, sino de mercenarios, como os he dicho algunas veces, de francotiradores. Y ahí es donde entra Carlota Corredera. Carlota Corredera, que durante muchos años había estado como directora de determinados programas y detrás de las cámaras, se le empieza a dar una visibilidad, primero en Sálvame como presentadora, pero cuando adquiere máxima visibilidad televisiva es precisamente gracias a la docuserie de Rocío Carrasco. Y no precisamente por lo bien que hacía las cosas, sino por cómo se saltaba uno por uno todos los códigos deontológicos de la profesión. Y creo que es un buen momento para recordar esto, ahora que años después, tal como yo predije, es que sí, que eso iba a funcionar a corto plazo, que sí, que para el negocio muy bien, que sí, que nos podíais dar lecciones de moralidad a todos y a todas, pero que con el tiempo, luego esto sería como las lentillas de usar y tirar. Y me referí tanto a los profesionales que estaban dando voz de forma interesada al negocio como a la propia Rocío Carrasco, y fijaros si no estaba equivocado, que Rocío Carrasco ahora mismo forma parte de una lista negra de Mediaset, no puede ser tratada como personaje en ninguno de los programas, al menos por ahora, y a Carlota Corredera, que fue la persona que más, porque Jorge Javier Vázquez hizo primero un amago, luego hubo como una... empezó haciendo él la docuserie, luego con Carlota, luego Carlota sola. Ahí hay cosas que no quedaron claras. Carlota Corredera abanderó no solo todo el discurso, no solo todo el negocio de la docuserie, sino todas las prácticas que van en contra de la profesión. Por ejemplo, excedirse en sus funciones como moderadora o como presentadora, silenciando las personas que eran críticas con el relato de Rocío Carrasco, críticas, no que decían que no creían a Rocío Carrasco, que eran críticas con el relato de Rocío Carrasco, se silenciaron. Hay el episodio de Antonio Montero, cometiendo, en cierto modo, algún delito, porque llamar a una persona maltratador de una forma pública, usando un altavoz mediático y con frases como: menos mal que han echado a Antonio David Flores, no he podido dormir pensando que iba a coincidir con él porque es un maltratador, cuando la justicia no se ha pronunciado ni se pronunció en su momento en esos términos, atribuir un delito a alguien también es delito. Y de una manera, o sea, con una total impunidad. Luego se unió al trapo Jorge Javier Vázquez, ¿no? Redoblando tambores, psicópata maltratador. Pero esta señora, en prime time, ya se refería a un señor como maltratador por el hecho de que estábamos escuchando un relato, una parte de la historia explicada en primera persona por una de las personas que lo vivió y punto. Y ya con eso y con unas pruebas que nunca han sido pruebas contundentes para nada, y si fueran pruebas contundentes para algo,
lo serían en un juzgado, no en un programa de televisión. Es decir, cuando tú vas a un programa de televisión y dices, mire, es que yo tengo estas pruebas que van a demostrar... No, si tú tienes pruebas que van a demostrar algo, ¿vale? Y el caso todavía puede abrirse, le quedan algunos meses, y tú tuvieras algo, y en ese momento quedaba un tiempo, tú no te vas a un programa de televisión. Tú te vas directamente a un juzgado y dices, mire, aporto esto como novedad y pido que se reabra la causa, que estaba sobreseída después de haber pasado por, creo que fueron 7 jueces, ¿vale? Distintos. Entonces, esto es lo que tú harías en condiciones normales si tú crees estar en la posesión de la verdad y quieres demostrar que se ha cometido un delito. No te vas a hacer una docuserie en el mismo sitio donde se ha dado voz a tu maltratador, en el mismo lugar donde aquellos que ahora te defienden te estaban tratando como un trapo sucio, ¿vale? Entonces lo que hubieras hecho es juzgado, aporto nuevas pruebas con mis abogados, quiero que se reabra la causa, quiero que haya una vista oral, quiero que se juzgue a esta persona por esto, por lo otro. Ir a televisión y vendernos la historia barata de cuidado porque después de este testimonio de Rocío Carrasco nosotros vamos a lograr algo que sabíais que no ibais a lograr porque no habéis aportado absolutamente nada, es mentir a vuestra propia audiencia. Mentisteis a vuestra propia audiencia. Mentiste, Carlota Corredera, en primera persona, porque ahora estamos hablando de ti, a tu propia audiencia. Mientes al espectador. Tratas de negacionista a aquellos que no piensan como tú. Hacéis un juicio paralelo contigo como juez en un plató de televisión a pesar de que los estamentos judiciales ya se habían pronunciado. Abuso de poder silenciando voces críticas. Y podrías seguir y denunciar otras prácticas perversas como hacer creer a un espectador crítico que es un machista, que es una persona que no está sensibilizada con los temas de violencia de género, cuando muchas de esas personas críticas, no nos olvidemos, eran precisamente críticas porque esas personas habían vivido una historia similar o peor a la contada por Rocío Carrasco. Y como habían tenido una experiencia similar o peor a la historia contada por Rocío Carrasco, querían también dar su versión de los hechos, explicar en primera persona lo que para ellas ha sido ser una mujer maltratada y señalar algunos puntos que no les cuadraban en ese relato. Es decir, muchas de esas personas a las que tú, Carlota Corredera, rechazaste usando la bandera del feminismo, usando la bandera del testimonio de Rocío Carrasco, usando la bandera del Ministerio de Igualdad, usando la bandera de las meninas, de los premios y de todo. Muchas de las personas que rechazaste no solo eran audiencia de tu programa, de tu cadena, sino que además también eran mujeres maltratadas. Y esas mujeres maltratadas, les otorgasteis a esas mujeres una categoría secundaria, terciaria, las marginasteis solo para uniros al relato mediático de una única persona a la que, por cierto, durante años anteriores no solo no habíais escuchado, sino que habíais avalado, muchos de vosotros, la versión de la otra parte. Y nos queréis hacer creer que como por arte de magia se os ha iluminado a todos la historia, os han tocado con la vareta de la bondad, y estáis haciéndonos un favor a la sociedad, a España, al feminismo, a la violencia de género, cuando al final lo único que estabais haciendo era un negocio de cojones, alargado en el tiempo y que todavía hoy sigue alargándose. Entonces, efectivamente, cuando tú te prestas como profesional a ser un mercenario potente, pero con fecha de caducidad, porque sabes que las historias, todas las historias tienen una fecha de caducidad, y cuando tú te has postulado, cuando tú te has mojado, cuando tú te has enrolado, cuando tú te has posicionado de una forma tan hiriente como poco profesional,
luego dar marcha atrás es imposible. Y en esos meses eras una de las grandes bazas, o Carlota Corredera fue una de las grandes bazas de la cadena, estaba en todos los sitios, nos amenazaba incluso con la segunda parte de la docuserie, luego entró otro día en plató cuando la habían echado amenazándonos con, pero que vuelvo con otro programa, un programa que duró 4 o 5 semanas. Carlota Corredera, nunca confiaron en ti como profesional. No fue eso, confiaron en ti como mercenaria. Necesitaban una persona del entorno de Rocío Carrasco, amiga, una persona que, por cierto, se iba cada 2 por 3 a comer con Fidel Albiac y Rocío Carrasco, y parece que ahí no pasa absolutamente nada. Lo único que queda para el Museo del Louvre es la foto de Málaga de unos youtubers, pero cuando la conductora de un programa para toda España, para todos los públicos, para todas las sensibilidades, cada semana se dejaba ver junto a Fidel, junto a Rocío Carrasco, comiendo, compartiendo momentos, ahí no pasaba absolutamente nada, ahí la objetividad no nos importaba. Te usaron. Y cuando te usan, pues hay muchas cosas que son de usar y tirar, ya lo sabéis, esto es así, objetos de usar y tirar. Por eso yo lo comparaba hace meses, si podéis recuperar ese vídeo, a ver si os lo puedo poner luego, a ver si os lo puedo poner, el de los premios. Hay un vídeo que yo le otorgaba premios a Carlota Corredera, coincidiendo con, no sé si con los Oscars o con los Goya, y le otorgaba todos los premios, que en este caso eran los antipremios, todo lo que para mí había hecho mal. A ver si lo puedo recuperar y os lo dejo al final. Y en ese momento ya hablábamos de que esto iba a terminar mal. Porque es que es imposible que un profesional tan vinculado a un discurso, a un personaje, con el paso de los años termine aguantando, porque ya se veía venir que a la que la cadena hiciera un volantazo, que también estaba previsto, porque era imposible seguir con ese discurso único, a la que la cadena hiciera, o el grupo, un volantazo, le incomodaría toda esa gente que hace unos meses eran sus mercenarios. La primera, la que ha tenido un discurso quizás más contundente, más instrumentalizado políticamente, Carlota Corredera. Fijaros que caen la ministra de Igualdad, Carlota Corredera, es decir, se está como desmontando todo ese universo mediático, televisivo, político, que nos daba clases de moralidad y que hizo creer a millones de espectadores que si tú no estabas de acuerdo en lo que estaba diciendo Rocío Carrasco, no solo eras un negacionista, sino que eras un machista, un retrógrado, una persona que estabas a favor de la violencia de género y no sé cuántas sandeces más. Bien, 2 años después, aquello que pasa en las series, ya sabéis que las series muchas veces empiezan, o las series o las películas, hay un coitus interruptus, y nos dicen aquello de 2 años después, para ver cómo están los protagonistas después de aquello. Pues 2 años después, Carlota, ahí lo tienes, ahí tienes. Los que tanto te defendieron, ¿no? A los que les hiciste el gran favor de convertirte en una mercenaria, a los que probablemente les sacaste las castañas del fuego más de una vez, a los que ayudaste a colar el relato con calzador de Rocío Carrasco, a los que ayudaste durante la primera docuserie a tener unas audiencias millonarias, aquellos mismos ahora te lo agradecen quitándote de ese salón, de ese paseo de la fama, retirando tu fotografía de ese paseo de la fama. Ya no es que no quieran saber nada de Rocío Carrasco, es que parece que se arrepienten incluso con este tipo de gestos de haber tenido profesionales como tú unidos a ese discurso único y a ese discurso de instrumentalización política. Y como ahora no les conviene, como hay nuevos amos, pues los que más os involucrasteis, los que más os dejasteis seducir para, entiendo, cumplir vuestros objetivos de sicaria, no de becaria, de sicaria en este caso, sois los que más habéis recibido, en este caso tú, la principal. En este caso tú, la principal, porque vuelvo a reiterarme,
te echan primero del programa, en un momento donde supuestamente te ibas tú y toda la dirección para darle un nuevo aire a Sálvame. Mentira, una mentira más. Fuiste tú la única a la que echaron. Los directores hicieron aquello que ya os decía, ¿no? Aquella imagen de, venga, vamos a saltar todos, a la de 3 saltamos y nos tiramos al agua. 1, 2, 3. Y cuando, chof, efectivamente hay uno en el agua, hay 2 o 1 que ha dicho, sí, hombre, me voy a tirar yo. Y esto es lo que hicieron y han hecho contigo, con otros quizás también, pero tú has sido quizás la peor parada. Primero porque te echan del programa, te dan un caramelo envenenado, porque está bastante claro que un programa como el de ¿Quién es mi padre? Funcionar poco, porque ni era original, ni tenía los elementos para que un programa en prime time funcionen, más allá de ese que funcionó más porque se produjo una muerte la misma semana que teníais el programa, y ahora es que no quieren ni recordarte como historia viva de Mediaset, porque una cosa es que te digan, mira, te echamos de este programa, no vas a continuar, pero que retiren tu fotografía, que retiren tu retrato, que retiren tu fotografía del salón, del paseo este de la fama, y además, a escasos días de que se termine Sálvame, me parece bastante escandaloso. Veremos también cuál es tu participación el día 23. Si es que la tienes. También me parecería muy escandaloso que el día 23 ni se te diera un minuto de gloria. Pero en fin, ahí también decides tú. Si se te da el minuto de gloria, te han hecho un regalo también envenenado. Sí, hombre, Carlota, nos gustaría que estuvieras porque has formado parte de la historia de Sálvame. Eso sí, si no te importa, hemos retirado tu foto del Paseo de la Fama porque nos avergüenza muchas de las cosas que hiciste. Bien. Y esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Quería hoy analizarlo un poquito con más profundidad, aprovechando ya que quedan esos 3 días para que termine Sálvame. 671-638978, 671-638978, ese es el número de teléfono vuestro, es vuestro número de teléfono al que podéis enviar notas de voz, si queréis notificar o queréis hablar o queréis expresar vuestras opiniones sobre este tema, el de Carlota, u otros que hayamos tratado en este canal, 671-638978, número de teléfono que también está habilitado para aquellos que queráis hacer bizums y de esta manera ayudarme y contribuir con la mejora del canal. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que ya lo estáis haciendo, ¿vale? Ya sabéis que aquí tenéis la posibilidad de suscribirse, que no aquí, no en la pantalla, sino tenéis que ir al canal, buscar el botón de suscribirse y darle al clic, hacer un clic, es gratis, no os cobran nada y a nosotros nos ayuda a posicionar muchísimo más nuestros contenidos. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like y si queréis estar al día de todos los contenidos que vayamos subiendo tenéis la campanilla que podéis activar para que YouTube, en mayor o menor medida, esperemos que en mayor medida, os vaya avisando cada vez que subamos nuevos contenidos o hagamos directos, ¿sí? Venga, a ver si luego nos vemos ya al final del día por aquí. Hoy, insisto, miércoles 21 de junio, entiendo ya, veranito oficial. Cuidaros mucho, besito para ellas, abrazo para ellos. Hasta luego, chao.